Al tratar de cumplir su sueño, una persona encuentra por suerte un orbe que le muestra la entrada a un mundo fantástico. Con el tiempo, aprende a dominar este mundo, pero por error, abre un portal del inframundo el cual amenaza con destruirlo todo. Para proteger a ambos mundos, mantiene oculto el orbe en la tierra, pero por casualidad 4 personas lo regresarán por accidente. Ahora te presentaré la trama que desatará la lucha por obtenerlo, y la destrucción que puede causar este en manos equivocadas. Esta historia empieza con Steve, mostrando su sueño cumplido de explorar unas minas. Esto lo llevará a encontrar un cubo que abre la entrada a una dimensión creadora. Al tener el poder de crear su mundo, decide quedarse en él. Años después, comete el error de abrir un portal de inframundo, y quedando sometido a la hechicera del lugar. En un intento de escape, logra recuperar el orbe y mandarlo a la tierra con ayuda de su mascota, manteniendo cerrado el portal. Ya en la tierra, un ex campeón de videojuegos que vive estancado en el pasado llamado Gareth, compra el orbe en una subasta por error, generándole más pérdidas justo ahora que está a punto de cerrar su negocio. Por otra parte, 2 jóvenes que acaban de mudarse, intentan seguir adelante después de fallecer su madre. Pero al tener ambos un mal inicio en su primer día, uno de ellos le solicita ayuda a Gareth a cambio de dinero. Estando los dos en la tienda de Gareth, activan el cubo por curiosidad guiándolos hasta la entrada en la mina. Su hermana, al no encontrarlo en la escuela, busca su ubicación con ayuda de Dawn y lo sigue hasta la mina. Una vez en el lugar encuentran activado el portal y son arrastrados a él, y cuando cruzan al otro lado, quedan sorprendidos al ver este nuevo mundo. Al llegar al lugar, la hechicera detecta el orbe y manda a Steed a recuperarlo, amenazándolo con tomar la vida de su mascota. Natalie, al ver que no comprenden el lugar, sugiere que regresen a casa, pero la noche cae de golpe en un instante y son obligados a defenderse y a escapar de unos seres nocturnos. En este ataque, el cubo resulta dañado ocasionando que el portal se cierre, y una vez se ven derrotados, son salvados por Steve. Él les explica la situación y les propone un trato. Después de aceptarlo, se dirigen a encontrar el cristal de tierra ya que lo necesitarán para volver a casa. Mientras van de paso por una aldea, la hechicera envía a más soldados al ver la traición de Steve. Él les enseña distintos objetos y les muestra cómo crear herramientas de batalla. Poco después la aldea es atacada y ponen a prueba algunas armas creadas. El grupo logra resistir sin la ayuda de Steve, ya que este fue noqueado por Gareth por error. Una vez que despierta deciden escapar al ver que son demasiados, pero Natalie y Dawn terminan separándose del grupo. Los demás toman otra ruta y escapan volando, pero esto no detiene a los soldados de la hechicera e inician una persecución aérea. Logran deshacerse de ellos y al mismo tiempo caen sin tener graves daños. Mientras tanto, el otro grupo elige otra vía de escape, mientras siguen buscando un mapa que las guía a la mansión del bosque. Al tomar Steed el camino por la montaña, este les cuenta el propósito de la hechicera y el porqué de su manera de pensar. La hechicera, al ver el fracaso de sus soldados, castiga al responsable de la misión y manda a otra criatura por el orbe. La mascota de Steed se cruza con las mujeres y éste les ayudará a encontrar al otro grupo. Ya dentro de la montaña, Steed le muestra los diamantes a Gareth como se lo prometió, pero en ese momento, el gran cerdo los encuentra, y no les queda opción más que salir destruyendo el lugar para librarse de la bestia. Ya estando fuera, Gareth se sincera y les confiesa lo fracasado que se siente, y como eso, fue lo que lo llevó a arriesgarse a ir por los diamantes. Al llegar a la mansión del bosque, arman un plan para llegar al tercer piso y robar el cristal de tierra. Gareth y Steve crean una distracción para que Henry se infiltre en la mansión, pero terminan capturados,
y mientras son forzados a pelear en un ring contra un niño endemoniado, Henry busca el cristal de tierra en la bóveda. Una entidad guardiana aparece detrás de él, y al verlo a los ojos lo controla, pero Henry logra romper el control mental y termina derrotándolo. Justo cuando Steed y Gareth ganan su pelea, Henry se une a ellos y se preparan para huir con el cristal. Pero al salir de la mansión, la hechicera aparece y les roba el cubo. Sus soldados se disponen a usar explosivos contra ellos, pero Gareth alcanza a poner a salvo a Henry antes de terminar rodeados, pidiendo que recuerden su acto de sacrificio. Los explosivos detonan, y Henry con Steed caen a salvo, pero quedando inconscientes. Al despertar, se dan cuenta que fueron rescatados por el otro grupo. Mientras tanto, la hechicera usa el cubo para crear la gran penumbra y reunir sus fuerzas de ataque. Al ver esta gran catástrofe puesta en marcha, Steed y a su grupo no les queda otra opción que prepararse para pelear. Así que usan todo su ingenio y aprovechan este mundo para crear todo tipo de armas que le ayuden a ganar la batalla. Con el ejército que crean, enfrentan al ejército de la hechicera, y mientras Steve mantiene una pelea con ella, los demás buscan llegar al orbe para eliminar la penumbra. El gran cerdo lanza un ataque haciendo caer a Henry, pero Gareth hace una épica aparición y le salva la vida. Con su ayuda logran detener la penumbra, y con ayuda del sol, el ejército de la hechicera cae derrotado. Ella intenta hacer caer a Steve en una trampa antes de rendirse, pero esto es inútil ya que conoce lo traicionera que es. Después de caer vencida, todos se disponen a volver a casa menos Steve, pero una vez que ya todos se marcharon, se arrepiente y decide acompañarlos, buscando hacer que el mundo real ahora sea su mundo principal. Al final, todos unieron sus talentos para crear su negocio único y atractivo, el cual les dio la libertad e independencia que tanto deseaban y que tanto se les complicaba encontrar estando solos. La creación de tu mundo personal, sin duda es un buen mensaje y por eso recomiendo esta película. El humor inocente que contiene tal vez sea su punto más fuerte, pues lo considero bueno y disfrutable. Existe una historia cómica de relleno, la cual no tomé en cuenta al contar la trama, pero eso no le quita lo entretenida que es. No olvides darle like y suscribirte para generar más contenido. Gracias por ver este video y hasta la próxima.